Menos mal, o sea, esto que estoy haciendo ya es una gentileza, porque había grabado cuando no estaban, había pelado, pero me dio no sé qué. No, bien, Ya te voy a bien. buscar un lápiz. Ah, pero ya se paró. Nunca tanta transparencia, po. No, pues sí, pues estamos en la sociedad de la transparencia, la sociedad. Ya, mira, o lo decimos ahora o después los temas de verdad se nos va a olvidar. Nancy ¿Qué Márquez. cosa? ¿Qué cosa? Nancy Márquez. Ah, Está, ya. Yo en esta wea soy como los gringos. No me importa si estaba en un motel, wea de ella. Pero si mintió, No se miente, sí. no tenía para qué mentir. Simplemente pero estaba en una actividad privada, fin, mía, personal. Adiós. No tengo por qué dar cuenta de esa wea. mm, Si Ya, a ver, eso pero espérate, un ese- momento, no, pero espérate, si no. fuera Yo el voy a tratar caso, de. pero la operación se complicó mucho en todo caso, ¿ah? Esa O sea, operación. primero, está mintiendo. Darío no sabe, no te consta. Darío, no digas eso. Puede ser sujeto de una, ¿cómo se llama esas cuestiones que se presentan? Una Injuria, querella. calumnia, querella una por querella. injuria. Ya, Primera querella por injuria contra la Cosa ok. Nostra. Primero lo escuchó aquí en La Cosa Nostra. Está mintiendo. Es evidente que está mintiendo. Evidente que está mintiendo. ¿De Ya, qué Entonces, estamos porque hablando? lenguaje corporal, qué wea. ¿Tú no, está tienes mintiendo nomás, antecedentes? po, weón. Está mintiendo. Ya, Este, ya. este es el minuto en que Quiroga pone el, el poco recto que tiene, y entonces resulta que no, era cierto, y caminó Se 15 juega. caminó 15 cuadras y nadie le ayudó. Oye, Ah, ya, ya, es ya, que ya, no, es ya que sé hay que un está bien. relato súper construido. Que tenía que caminó 15 cuadras, que le robaron el teléfono, que nadie le ayudó y que entonces llegó a la Parotel y ahí se quedó. Y a la mañana siguiente por la prensa se enteró y llamó a su mamá para decirle, madre, no estoy secuestrada, estoy viva, gracias por la preocupación. Esto era un velorio, le dijo. Y el asesor menos informado de Chile, po. ¿Cómo tu asesor te echa al agua, no? El No, ese weón, asesor era el mátenlo. No, ese weón, engañado, mátenlo. ese buen mátenlo. Pero, O pero era a el ver, pero un engañado. momento, es que la historia parece que está ahí, po, justamente. Yo me imagino, porque lo que yo me digo, el O asesor, sea, lo que yo, ¿por qué lo el que yo asesor pensé sabía sin que haber ella no? escuchado nada, dije, ¿por qué la denuncia como presunta desgracia es porque era el cornudo? ¡Oh! Claro, claro. Oye, Cuidado, cuidado, cuidado. cuidado, que todas estas cosas son sujetos de querella. Sí, estas declaraciones las carga el diablo. No, pero además ese concepto Estoy no diciendo existe que en esa ese fue mi partido. interpretación de los hechos, no que son los Sí, hechos. yo Mira, interpreto lo mismo, porque, ¿por qué habría del asesor decir, no me contesta, ergo presunta está, desgracia. Presunta en, desgracia, ¿por qué algo le hace pasó? eso? Claro, Sí. claro. O es el Sí, peor asesor o es el asesor más estúpido del mundo, o ya, el menos yo, informado, a o ver, yo tenía quiero algún hacerme interés. cargo, quiero hacerme Exijo que cargo, mañana en 32 minutos entrevisten al asesor. puede ser, Sí, dando puede ser, pauta. puede Sí, ser. A ver, sí. momento, A ver. Exijo. exijo. Ya, a ver, Ya. Quiroga, A ver quién se tírate. agarra, a ver quién se agarra la primera exclusiva. 32 minutos la cosa nuestra. Debiera ser 32 minutos, que es todos los días, pero en una de esas la cosa nuestra capaz que tenga una conversación con concejales, con Conseguimos, consejeros antes. Ah, sí. concejales, No dije sé, yo. yo aquí o- ya estoy con fuentes en on Ya, directo. mira, espera, ya, pero quiero decir lo siguiente porque quiero tratar de darle, me voy a exponer, me voy a desnudar frente a ustedes, no, por de, favor. Por de favor, manera no. metafórica. Oye, por favor, Por no, favor. weón, que yo para cosas bizarras y ya basta, weón. Eh, lo Mira que hay ¿sabéis un qué? Jesucristo ahí atrás. ¿Has visto ese Yo meme que Jesús se tira de la cruz así? Sí, Ahí atrás. llevo muchos días leyendo este libro, y por eso me pongo así, entro como en modo Macari, amenazo desnudos y toda la cosa. Ya, pero después vamos a Mirko. O sea, no sé si vamos a ir a Mirko, no tenemos por qué ir a Mirko. Ya, listo, lo No. mostré, ya, chao. Oye, no, quiero desnudarme por lo siguiente, ya. ¿Por qué yo soy vaca y no fue casual? Ustedes saben. Entonces digo, ay, digo un nombre, Nancy Márquez, no sé qué, ya, y lo digo antes de que empiece la bañina. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo reconozco y ahí está mi desnudez. Yo sigo picado. Estamos claros, ¿no? Sí, Ya. ya. Entonces, yo quiero saber cómo afecta a este proceso esto que ha pasado. ¿Qué es más grave? ¿Votar desde la ducha, escuchando la conversación, o no ir a una sesión, la segunda, creo, o la tercera, porque caminaste 15 cuadras sin que nadie te ayudara y tuviste que entrar a una para hotel
Ya, eventualmente pero acompañada. espérate, perdón. Vamos a los datos que sabemos. Esto pasó, la presunta desgracia se anunció anoche domingo, ¿o no? Lunes. Sí, sí, sí. Anoche Ya, lunes. lunes en la noche. Lunes. Pero ella hoy día en la mañana entiendo que se presentó. Yo la vi dando declaraciones en la entrada de la convención Consejo Constitucional. Entonces parece que a pesar de todo llegó a la sesión. No sé, nos falta departamento de prensa. Nos falta departamento de prensa. Sí, Eso más te quiero decir. Le falló a su equipo solamente. claro, le falló Oye, y los medios, a este comillas, asesor con el los, corazón roto, los medios, que la comillas, creyó serios, perdida. buscando alguna manera de nombrarlo. Entonces, por ejemplo, la tercera pone búsqueda implacable, porque necesitan agarrar para hueá. Si ellos quieren hacer Claro, exactamente lo que estamos haciendo nosotros, pero claro. tienen que tratar de que no parezca un De que podcast, parezca periodismo, de que que parezca parezca periodismo. periodismo. Sí, sí, ya. Convengamos que estas cosas pasaban en los 90 y nadie las publicaba porque Nah, esto pues claro que era sí, pues. ¿Te acuerdas prohibición de informar. el Prohibición de diputado de la informar. UDI que falleció en el acto? No, y las cosas que pasaban en el estacionamiento del Congreso, Se fue Paulsen. Ahí en la muela CN le Uh, dijeron, Paulsen, haz como que hay que buscar algo. retírate. Mira, si fui a Retírate. buscar el libro de Macari Eso es. también. Ya. Ah. Chao con la concejala, con la consejera. No, yo solamente quiero decir, digamos, ¿por qué debiera interesarnos simplemente por un tema de credibilidad pública? Si ella dice que estaba en un tema privado, yo la respeto. Pero si Absolutamente. hace un cuento de que la robaron y todo, y es cuento, para mí es tan cuento como el cuento de Bade que tenía exacto, cáncer. tal cual. Ese Exacto, es un cuento. exacto, exacto. Y Debe eso yo creo estar, que el público tiene derecho a saberlo. Por eso me interesa saber si tú interpretas que estaba en un motel o sabes que estaba en un motel. Ese es un buen punto, porque yo solo vi que decían que era una parote. O sea, no era. Ella misma dijo, me fui caminando cuatro, no sé cuántas cuadras, 15. arrastrando las Y maletas, sin que nadie me En ayudara. Chiloé eso no habría pasado. Y en Además Chiloé le no habría puso, pasado, porque le puso porque en contexto Chiloé la gente territorial. te ayuda. Sí, sí, sí. Le puso En contexto territorial. Chiloé los ¿Mm? moteles están al lado del terminal de bus, Oiga, mandolina. Ya. Como debe ser, como debe ser. como debe ser. Macari, yo quiero decir que casi tuvimos una crisis, ¿ya? Porque que levanten la mano los que le ha llegado el libro de Mirko Macari, de manera digital o física. ¡Oh! Solo 3 de 4. Bueno, Perspectiva de ¿Qué género. elemento tienen en común? Perspectiva de género. Cuál es el elemento que no pertenece a este conjunto? bueno, Achurado, achurados. hubo casi, tuve que alertar a la editorial Planeta, al distribuidor, al autor, a los que escuchan las plantas en Pichilemu. Tuve que alertar a mucha gente a decir, no le ha llegado a Matus. Primero el autor, como es jodido, me dijo, bueno, si está en el top 10, así puso, top 10 de los que envió. Bueno, finalmente había habido una confusión de dirección y Estaba en una para hotel. estaba en Eso una parodia. está igual que la... Mira, entre las chivas caminé 10 cuadras arrastrando la maleta y lo mandé a la dirección equivocada, la misma, está en el mismo saco de chivas. Ya. No hay Ah, evidencia, Oye, te va a llegar. Apenas te llegue y lo podamos leer. ya es tarde. No, o sea, así, no seas mal. Si ya te mandé los mensajes reenviados de Macari. Que al principio, lo que tú no sabías es que al principio me dijo, ¡ay, ya! Y yo le dije, estás incumpliendo una de las leyes del poder, del padrino. ¿Ya? Y no le dije ni una guama. Y al ratito me empezó a reenviar para demostrarme a mí, para que yo convenza a Matus, que efectivamente todo era como él había dicho y que en realidad era una parotel. Entonces, estoy mezclando. Y entonces me reenvió todo porque sí, mi compadre después dijo, uy, es la Matus. sí, Sí, sí. bo, Tiene que bo. ser. O sea, la Matus por un libro ha hecho cosas en el país. Ha hecho cosas en el país, ha hecho cosas en el país. Así que, Oye, la gente pregunta, oye, ¿por qué no han hecho de un podio? Porque fue, parece que a la otra cosa, al que iba, no sé qué. Porque nosotros estamos esperando, porque está, Mirko está feliz. Entonces ahora, de hecho, está en Santiago en estos días, se vino de Cahuip y está dando entrevistas y está en las 2 páginas en la segunda, está todo, está vuelto loco. Entonces le dijimos allá, cuando se deshinche, ¿ah? En 1 o 2 semanas más, vamos a hacer el programa definitivo para hablar del libro de Mirko Macari y lo vamos a hacer acá, obviamente, en la Cosa Nostra. Así que
Además que tienen que darme tiempo para que yo lo lea, porque como Sí. no lo he recibido aún. Se Está lee súper rapidito, ¿no? Se lee está súper rapidito. entretenido. Eso, cuéntanos, Fernando, si un adelanto. No, Sí, no, es muy entretenido, es muy Mirko, así que no hay ningún tipo de posibilidad de confundir al autor por cualquier otro, no. Ahora, lo único que me confundió, tengo que reconocerlo, es la foto de portada. Esto de aparecer casi como un aristócrata británico con el título de señor director, no sé si es una ironía o siempre quiso serlo. Siempre quiso serlo. Sí, po, siempre bueno, quise pero ser, si recordemos que lo O bajaron, sea, pues. la única siempre quise ser razón, Agustín Edwards. sí, por la única razón Estuvo por a la cual punto. escribió un libro y estuvo angustiado, porque dijo, no, esto lo hago en 2 meses, estuvo como un año, weón, me mandaba, no sé si a usted mandaba WhatsApp, aquí estoy, guatón, no puedo terminar esta weá, pero me tiene amenazada ya la editorial, toda la cosa. Era, yo creo que la única razón por la que escribió era porque quería esa foto de portada. Sí, Sí, po. Es hermosa, hay que decirlo. sí, está Además bonita. que Y buen título. ponerse a sí mismo en la portada es una jugada, es una gran jugada. Claro. No, pero Mirko es Sí, un histriónico, es un es actor. Sí. como Varoufakis, sí. Yo vi un libro sobre el príncipe Carlos que está mirando exactamente para el mismo lado. No, güey. Sí, Ya, sí. pero ¿para cuántos lados podéis mirar, pues, Fernando? No, pero es que esa mirada no es directa, ¿Para es una allá o para mirada acá? como, es como una Sí, mirada oblicua, así, para un sí, lado especial. Esa es la típica mirada, Ale, la típica mirada donde tú sentís que hay alguien detrás que está diciendo la cabeza un poquito más alta, sí. el mentón un poquito más a la derecha, ahí Claro. está, ¡uy! Más posada, imposible. Pero si funciona, significa que estás mirando la historia. Funciona, sí, están mirando el Sí, horizonte. claro, claro. Oye, a propósito de libros y Dale. portadas, me acordé, no hay que dejarlo pasar, nuestro héroe contemporáneo, el príncipe Harry, ex príncipe Harry, ¿ya? Harry el sucio casi. Lo tienen, lo tienen súper apretado. O Weón, son sea, malos, weón. ya los ingleses presionaron a los gringos y los gringos le están buscando cualquier error formal de su entrada a Estados Unidos, que obviamente los cometió, ¿ya? Y lo tienen ahí, pero ya en el límite, en cualquier momento ejecutan el corte y efectivamente lo expulsan, o sea, ¿Lo mandan a in- Guantánamo? Va a claro, terminar viviendo así como en la Gran Canaria, una wea así. sí, 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 No, no pueden. New York, sí, weón, hace un... No pueden. y el libro es tan bueno el ¿Tú lo libro, leíste? sí, güey. ¿En serio? Wow. Sí, porque ¿Cuánto tiempo? alguien me dijo, no, es que el escritor fantasma es buenísimo, como Sí, pues el es una, escritor fantasma es es una buenísimo. profesión, entonces dije, ya, voy a leerla, Lo y vimos en mi taller de biografías y autobiografías. ¿En en tres serio? páginas, las Sí, primeras tres páginas son brillantes, le brillantes. dije a mis talleristas, así como hay libros que se dice que es el libro del traductor, porque el traductor se da sus licencias cuando traduce, los libros por encargo son libros del escritor fantasma. Sí, sí. Sí, así que bueno. Aprovecho rápidamente antes de iniciar el podcast porque este es un colaborador habitual, Arnaldo Delgado, colaborador de La Cosa Nostra, hace sus columnas en el Voce, así que también sacó un libro, que es este, Comunalización, y yo me lo tengo que leer de aquí al sábado porque el sábado lo va a presentar en Odisea, así que ahí lo vamos a avisar en las redes sociales, pero gracias a Arnaldo que siempre está ahí disponible y que la gente lo escucha junto a Mauro Salazar y otros más en Voces, la sección de La Cosa Nostra. Así que aprovechamos ahí también de comentarlo. ¿Momento adecuado o no? Para Sí, para iniciar este Y que podcast, si hablan de algún hombre más, va a ya estallar, voy a estallar. va a estallar. Ya, Ya, así que vamos. ya. Ojalá que la voz que aparezca sea femenina. Poco le duró la tranquilidad al gobierno después de la cuenta pública del presidente. Entró con fuerza el invierno y su efecto en virus y hospitalizaciones. En el Ministerio de Salud, aún sin poder aclarar bien el uso de camas críticas en clínicas privadas. Y la oposición aprovechando cualquier instancia para dar con todo. Acusaciones constitucionales incluidas. La semana pasada se anunció la del ministro de Educación. Esta, la de la ministra de Salud. Entre medio, se cayó el sexto retiro que parece no le importó a nadie. ¿Será tan así?
Aquí comienza La Cosa Nostra. Bien arropadito, ¿ah? Porque el frío hace tiritar hasta los cuernos. Por Dios, Jaime, está en licencia. Oye, bueno, se cayó la acusación constitucional porque se cayó Fernando Arauz, con probablemente 48 horas de retraso, más o menos, que uno suponía, no, yo suponía, la típica que uno dice, era obvio que tenía que salir de inmediato. Pero no sale de inmediato. Entonces quizás hay una historia que en realidad lo sostiene y que de repente en un giro dramático la responsabilidad está en la clínica Las Condes, o está en la Contraloría, o está en el gobierno pasado y un dictamen. No estaba ninguno solo lado y con 48 horas de retraso, permitiéndole a republicanos decir o se va en 24 horas, fueron 48, o acusamos constitucionalmente a la ministra de Salud, lo bajan para que republicanos, que es el titular de EMOL en este rato, por mencionar uno, la bancada de republicanos dice que ahora sí, perfecto, van a bajar la acusación constitucional, que tenía poco piso, contra la ministra de Salud, porque ya hicieron lo que nosotros les dijimos que tenían que hacer, bajar a Arauz. Ese podría ser un encuadre de la historia que dejo ahí dando bote para ver por dónde le entramos, por dónde cada uno quiere entrarle. Yo sumo un factor, o sea, creo que es un problema relevante, pero corto. Por desgracia para el gobierno, los problemas cortos son normalmente son dañinos. Pero, pero, pero efectivamente, además, hay que agregar que es otro caso donde nos encontramos no solo con el hecho de que si se demoraron o no se demoraron, sino que con versiones internas del gobierno que no son consistentes entre sí. Es como el caso Cilindro, ¿no? El balón de gas, donde uno escuchaba gente que decía, está bien lo que se hizo, y uno escuchaba gente que decía, está mal lo que se hizo desde dentro del gobierno. Y en este caso también nos encontramos con el mismo escenario y ese es el principal problema, porque si tú te juegas con la tesis de que vas a defender la postura, y puedes perderla en el camino, pero vas a defender la postura y vas a cerrar filas diciendo que se hizo lo que se podía hacer, y bueno, defiendes eso y mantienes a la persona. Si, si vas a jugar la carta de que vas a sostener una investigación para poder saber, sabes que eso no va a flotar porque eso demora un montón de tiempo, ¿ya? Y evidentemente las fuerzas políticas van a estar encima y ya la prensa está en el tema y están en juego la salud de los niños, que es una cosa que naturalmente inmediatamente enciende la hoguera. No tenía ningún sentido. Entonces, o defiendes o sencillamente entregas rápido. No era un ministro, además, era un subsecretario, que siempre es mucho más sencillo, y donde evidentemente, más allá del resultado, más allá de si el desenlace era inevitable o no era inevitable, más allá de todo, había ya cierta claridad respecto a que todas las instancias no se habían agotado. Y se había además hecho una aseveración que involucraba a Contraloría y que Contraloría había desmentido. O sea, había una serie de errores en el proceso muy grande. Entonces, naturalmente, como en el caso de los indultos, como en el caso de los cilindros, ya entramos en una nube de confusión que solo se resuelve con una derrota para el gobierno en circunstancias, enredando una semana que proyectaba al principio de unos días buenos para la presidencia. Fernando, ¿Ale? Yo creo que Arauz debió haber presentado la renuncia en el momento en que descubrió que la información que había dado inicialmente era falsa. Él había afirmado que se había llamado a la clínica Las Condes y que no había tenido respuesta o algo así, y luego tiene que afirmar que no se había llamado a la clínica Las Condes por la razón que fuera dictamen. El dictamen efectivamente existía, no era de Contraloría, pero era del Tribunal Constitucional, una institución no menos importante, en virtud de un fallo laboral que podrá discutirse si era bien o no. Pero si esa era la respuesta oficial, no llamamos porque hay un dictamen, debió haber sido la respuesta inicial. O si llamamos y no nos pescaron, tenía que haber estado respaldado con una evidencia. Como ninguna de las dos cosas era cierta y estaba... se había enredado, no importa de quién es la responsabilidad, yo creo que no importa cuál es el funcionario que le dijo al subsecretario que había llamado, que no había llamado, una vez que se constata que tiene que dar la cara por un error que involucra
Una cosa que ya era bastante difícil de explicar es que el servicio de salud no tuvo una cama para una menor infante que la necesitaba. Y producto de no tener la cama porque no murió, esto que hay que recordar, la niña no murió porque el tratamiento no funcionó. La niña murió porque no tuvo tratamiento. Se podrá especular que, como dijo la ministra inicialmente de manera bastante brutal, que iba a morir igual. Eso no lo sabemos, y no lo sabe ella y no lo sabe ningún servicio de salud. Lo sabrían si hubiera prestado el servicio y la niña hubiera fallecido. Como no le prestaron el servicio, hay que dar una respuesta clara, precisa y contundente de manera inmediata. Todas las respuestas que se dieron eran erróneas, entonces ese subsecretario debió haber renunciado en el momento que dio la cara, porque es responsable político. Yo creo que el subsecretario murió en el momento en que dijo, voy a hacer un sumario. ¿A quién? A sí mismo. No, eso, y a mí me parece que ahí faltó la mano presidencial. Yo no le hubiera aguantado, presidente, al subsecretario que saliera a dar esa respuesta, porque hunda al presidente, porque por supuesto toda la oposición y todo el mundo salió a decir, Arauz el amigui del presidente. Entonces, con mayor razón, o sea, yo creo que en esto, o sea, soy de la escuela de mi mamá. Mi mamá fue profesora mía cuando yo era chica. Nunca me puso un 7 la vieja desgracia. Todos los profesores, todos me sacaban 7. Ella no me ponía 7. ¿Por qué no? Porque todo el mundo iba a decir que me ponía 7 porque era mi mamá. Entonces, uno a los propios le tiene que exigir más. Es tu identidad, es tu prestigio, es tu cargo el que está en juego. No puedes darte el lujo de ser complaciente con los tuyos. Tienes que ser compasivo con el adversario, pero exigente con los tuyos. Yo creo que ahí ese fue el error, ese vacío, en ese vacío que se creó. Por supuesto que le diste espacio a los republicanos, pero a mi juicio, o sea, no se puede culpar al adversario por hacer lo que los adversarios van a hacer. El error es tuyo. Yo tengo la impresión que aquí hay una mezcla de dos cosas. Por una parte, cuando por un virus sincicial muere una menor porque no tiene atención, perdóname, pero eso levanta todas las luces y todo pasa a tener un cariz totalmente distinto. Pero además, y esto me parece a mí fundamental, además, como las cosas que se dijeron no fueron correctas desde el principio, eh, tú teniendo una persona fallecida a raíz de lo que ha pasado, todas las explicaciones siempre son peores que, no son peores que el hecho porque nadie devuelve la vida a una menor de edad, pero son peores que cualquier cosa que intentes hacer para de alguna manera balancear las situaciones que pasaron. Y como al principio no se dijo directamente la verdad, o se esperó a tener información sobre algo que ya se sabía, entonces creo que esta es prácticamente un suicidio, no es una cosa provocada por el hecho. Fue una pésima, pésima manera de enfrentar una explicación que era imperativa darla para algo gravísimo como la muerte de una menor que no encontró cama. Sí, yo quiero agregar justamente relacionado con eso, Darío está ahí muteado. A veces cuesta en política entender uno de los factores de las crisis en varios rasgos en términos específicos. Y uno de los rasgos es que debes entender que no tienes tiempo. No existe el tiempo en la crisis. O sea, el escenario se torna inmediatamente de urgencia total porque la crisis por definición es como, vamos a decirlo como ciúticamente, información político. O sea, no tiene nada que ver, la crisis no es parecido a la realidad cotidiana. Entonces, este escenario se puede convertir en cualquier cosa, en cualquier cosa. Entonces, en un escenario como ese, tú necesitas intervenir el proceso lo antes posible, antes de que
que fue el gran error, por ejemplo, a mi juicio, de la intervención de la gigantesca crisis del estallido social, de la intervención de Piñera. Piñera lo único que hizo durante las primeras semanas enteras fue ayudar a deformar el espacio-tiempo todo lo posible. Entonces, aumentó el grado de complejidad y no entregaba, y cada vez que hablaba no entregaba soluciones, solo aumentaba el problema. Bueno, eso, eso en una dinámica donde tú estás enfrentando crisis de manera constante, porque el escenario sigue bastante tormentoso, ¿ya? Y en un escenario como este, donde era evidente la situación de crisis moral que supone, donde muere una niña, muere efectivamente no en el marco de una posible situación anómala, no, no tiene derecho a cama en el sistema de salud chileno. No, y no hay una acción racional asociada a ese hecho, ni se había declarado una situación pública de ausencia de camas, no había ninguna alarma al respecto, y ninguna medida para prevenir que los casos más graves pudieran entrar en este tipo de situación. Por tanto, efectivamente había una situación de déficit de acción. Y en medio de esto, entonces aparece la crisis y tú en vez de decir, oye, tenemos una hora para resolver este tema, tenemos una hora, eso ya es mucho tiempo, pero en una hora tenemos que saber todo lo que necesitamos saber y tenemos que decidir todo lo que necesitamos decidir. Y en vez de eso, tú... Mucho perder la estufa. Pongo a grabar y venía a decir eso. Oye, tuvimos un pequeño cortecito. Así que yo creo que la última frase de lo que dijiste, Alberto, no sé si quedó registrada, pero Yo quiero la vi agregarle. grabándose, ¿Ah? yo la vi grabándose. Ah, ya, muy bien. Dios te bendiga. Oye, bueno, pero si se perdieron 20 segundos, es terrible, se hablan como 2 horas cada semana. Ya. Oye, pero ¿sabes qué? Yo quiero agregar algo, porque mirando un poco la complejidad, lo agrego a partir de un hilo que se arma. No sé si vieron una publicación reciente, la gente sabe que grabamos cerca de las 5 de la tarde. Una publicación de La Tercera, siempre. En estas cosas hay que darle mérito. Una desclasificación, lo ponen como titular, una frase de Isquia en un contexto de un chat, de un grupo WhatsApp de gente del colegio médico. Y donde en el fondo la cuña que sale es que dice, bueno, hay que también pegarle al gobierno porque en el fondo si no va a parecer muy blandengue. Entonces, además, seguramente con eso se puede construir una tremenda cosa. Imagínate, la ministra del Interior dijo eso, etc. A mí me parece, La Tercera hace su pega, me parece una mariconada de aquel o aquella que en un grupo, entiendo, como de 20 personas de ese WhatsApp lo haya soltado, porque además uno puede imaginar, que en realidad es obvio que la expresidenta del Colegio Médico, que fue muy dura con el ex gobierno, puede decir, oye, no perdamos el rol, y el Colmet tiene un rol. Dicho eso, no me quiero concentrar en esa noticia, digo sí que, bueno, así están las cosas, no se puede confiar en los grupos WhatsApp. ¿Ah? Ex ministro del Interior y cualquiera que nos esté escuchando, no se puede confiar en los grupos WhatsApp. Si uno, sobre todo, si uno, no solo si uno tiene poder, sino que si uno tuvo poder y lo perdió. Mayor razón para no confiar en los grupos WhatsApp. Ni en los de la cosa Uno nostra. tiene alguna figuración pública, no puede confiar, no se puede No, confiar en claro. un grupo de No, apoderados. sí, No, imagínate que yo de repente me enojo y suelto los del grupo WhatsApp de la cosa nostra. Oye, No, pero pero fíjate que un ahí... pequeño detalle sobre la política, sobre la naturaleza de la política. Esto son las situaciones donde las personas que viven dentro de la política dicen esto es la mayor crueldad, porque te sacan de voz autorizada para cosas más interesantes, pero te dejan de voz autorizada Pa... para tonterías como esta. Sí, sí, Entonces, sí, la derrota en política es muy dura, muy dura. sí. Ahora, fíjate que, solo va a cerrar eso, pero de hecho, lo que dice Isquia, que dice este WhatsApp, es lo correcto. el que dijo, claro. No, o sea, es indudablemente correcto. Es decir, el Colmet, más allá, el Colmet tiene un rol, y es un rol fiscalizador duro, porque así se ha establecido quienes aún dirigen el Colmet, que ya llevan una década, un poco menos, dirigiéndolo. Bueno, pero lo que quiero decir es lo siguiente, a propósito del Perdón, te gobierno... voy a hacer una pequeña alcance.
es un rol duro en defensa de la salud de chilenos y chilenas, porque ese Absolutamente. es el rol que ha Sí, sí, jugado. sí. No, no duro por ser No, no, duro, no. Si se sino subentendió eso, no, que es eso. tiene que ser, sí, Es tiene que eso. ser duro con todos en resguardo del derecho a la salud. Y eso es lo que siempre le reconocimos varios, aquí en la Cosa Nostra, al rol que tuvo, por ejemplo, Isque y su equipo cuando eran. Por eso es que se entendía que se juntara con todos los candidatos presidenciales, incluyendo Kast. Que eso escribió porque justamente muestra consistencia en eso. La consistencia que mostró como dirigente del Colegio Médico y que después en otras funciones obviamente no tuvo la misma claridad. Bueno, pero fíjate que lo que más sucede ahora, que ya ha venido pasando en el Colegio Médico, hay una cosa que me llama la atención y creo que hay que notar. Cuando el gobierno entra, hace no tanto tiempo, un año, menos de un año y medio, un año, 3 meses, uno de sus principales activos era el tema de salud, por la presencia de Isque y por otras cosas más, por la gestión de ese grupo político, Frente Amplio y otros, en el tema de la pandemia, por la exigencia de mayor Estado en todos los niveles, en protección, en el alargamiento de los permisos, de las licencias, los postnatales, etcétera, en la mayor aumento, en sacarle la cresta a Sichel con su bono inicial de 65 lucas, con todo eso. Y lo sanitario, porque además los sanitarios probablemente en Chile, donde además la salud pública tiene un nivel de éxito importante, importante, destacado en 100 años de historia, en 80 años de historia, desde las políticas del niño sano, en fin, todo aquello, para más adelante. Entonces, hay ahí un activo, es de las pocas cosas en las cuales uno puede decir, mira, aquí lo público es señal de mediano éxito, siempre parchando, siempre con problemas de financiamiento, pero en el fondo no es algo que esté en ruinas. Y entonces esto lo que hay que hacer es llevarlo a otro nivel, porque están las condiciones para llevarlo a otro nivel, que fue una de las razones por las cuales el Colmet, no solo Isquia, el Colmet en su conjunto, esta generación, estuvo muy disponible a asumir costos apoyando a este gobierno. Y por lo tanto entraron. Eso que se arresquebrajó con el primer cambio de gabinete y toda la cosa, pero todavía sigue estando. Y entonces pasa a ser, y eso yo creo que es una alerta temprana, que todavía puede corregirse, ya con algunas trizaduras, es que no vaya a ser que un gobierno de este tipo que podría tener en la defensa de la salud pública y en su, insisto, desarrollo y llevarlo a un nivel superior, uno de sus principales metas y activos, termine siendo, como para muchos gobiernos, pero para esto sería especialmente dramático, un pasivo tremendo. O sea, lo que pasó ahora, en su carácter simbólico, la muerte de una niña con nombre y apellido, en el cual va a haber, sin duda, gran oportunismo de sectores de oposición, pero eso lo hacen en general la mayoría de las oposiciones, de ponerle nombre, de que no conozcamos su foto, sepamos que se llama Mía y vamos a inventar y vamos a ir una ley, no sé qué, ya, toda la cosa que, pero es parte del guión establecido, pero le puede hacer mucho daño a un gobierno que, insisto, que debiera poner mucho foco en la defensa, la protección y el fortalecimiento de la salud pública y de lo público. Y eso creo que es algo que en este capítulo se resiente de manera bien severa y creo que es una alerta así, pero roja, roja, roja. Yo creo que hay como en otras cosas que le han pasado al gobierno, la tentación de arrepentirse de lo que se hizo, de arrepentirse de la crítica al pasado, porque con este argumento de que otra cosa es con guitarra. Entonces yo creo que aquí también hay que ser consistente. O sea, la crítica a Mañalich era no solo legítima, necesaria. La crítica del colegio médico, de Engel, ¿cómo se llama? ¿Engel? No. ¿Sí? Engel y todo ese grupo de los científicos, de las universidades, Espacio de los público. epidemiólogos, de los urgencistas, eran justificadas y gracias a esas críticas, Mañalich cambió, digamos, sus políticas, pero no pudo evitar su caída porque obviamente tenía una responsabilidad política en un grado de muertes del COVID que se podían haber evitado. Porque no se le puede pedir a las autoridades que eviten todas las muertes, sino que hagan lo necesario por evitar muertes innecesarias. Y este caso cae en ese rango de muerte que debió haberse hecho todo lo posible por evitar. Si la niña moría de todas maneras, bueno, por lo menos hubo un servicio de salud que intentó hacer lo posible. Y como eso no ocurrió, bueno, ahora moneda de cambio es lo que ha hecho Guillermo Ramírez hoy día, pedirle al gobierno que se arrepienta, que se arrodille, que retire las querellas a Mañalich, París y que, digamos, se arrodille en el altar de esos grandes estadistas y reconozca que se equivocó
Y yo creo que es importante que la opinión pública sepa que no hay razón para arrepentirse de aquello. Hay razón para arrepentirse de no haber actuado oportunamente ahora, de no haber, de que el subsecretario Arauz no renunciara inmediatamente, no ofreciera su cargo inmediatamente, errores que se podían haber corregido. Pero no hay ninguna razón para usar como moneda de cambio la muerte de esta lactante para cambiarlo por todo lo que se criticó en el pasado, porque no tiene nada que ver. Sí, fíjate que además aprovecho porque en estos mismos días em, vi un tuit de Roberto Rondanelli, que es un científico de geofísica de la Universidad de Chile, em, y, y él es una persona que ha sido bien importante en todo este proceso desde el COVID, porque es uno de los expertos que además de esta órbita de expertos que siempre era citado justamente por la oposición a Piñera para decir, mire, aquí hay un conjunto de expertos que no están siendo escuchados respecto a lo que está pasando con el COVID. Y él publica, la tiene como, lo acabo de revisar y lo había visto como tweet, pero lo tiene además como tweet fijado, publica una carta que es una carta a la ministra de Salud del 28 de abril, que es una carta que él le mandó y que no ha recibido respuesta y por lo tanto la publica, ¿ya? Donde dice básicamente que la literatura muestra, la literatura científica inmediata está mostrando en este instante que hay aumento en las curvas de problemas respiratorios y de COVID muy importante en muchos países donde no se han tomado las suficientes medidas respecto a este tipo de problemas eh, por una serie de razones, ¿ya? Y muestra la gráfica en la carta, muestra un gráfico donde muestra que Chile y Estados Unidos están comportándose de manera muy semejante, que Japón tiene en cambio muy aplanada la curva, y explica cuáles son las medidas que son indispensables de ser tomadas para mejorar esta situación, fundamentalmente medidas de ventilación importante en colegios y centros donde hay concentraciones de población, fundamentalmente. Y eventualmente el uso de mascarillas también en ciertos lugares. Y plantea esto y dice, sencillamente, no me han contestado. Mira, sí, es perfectamente posible que no le hayan contestado y es perfectamente aceptable que no hayan contestado. El problema es otro. El problema es que uno de los argumentos fundamentales eh, para quienes están hoy día en el gobierno es que la crítica al presidente Piñera era justamente esa, que no escuchaba a los expertos, que supuestamente se sentaba él con su ministro y eventualmente alguna otra persona más, y decían, ¿cuándo es el pic? A tal momento, entonces tenemos que hacer esto, y tomaban sus decisiones por su cuenta. Esa fue la construcción real o falsa, no podemos estar del todo seguros, pero algo se atisba respecto al escenario. Bueno, honestamente creo que alguien como Roberto Rondanelli, yo no lo conozco personalmente, pero he tenido ocasión de hablar por asuntos estrictamente científicos alguna vez y la verdad es que me parece bastante evidente que un especialista muy destacado, si tú no estás aceptando la, el apoyo, la asesoría de expertos, em, y, y esos expertos además sienten que luego de haber estado entonces vinculados a todo un proyecto y no sienten que no están siendo parte, bueno, hay varios problemas. Hay problemas técnicos de no estar aprovechando a gente muy valiosa y hay problemas políticos de no entender cuál es tu base de sustentación también. O sea, la palabra técnica de cualquiera de estos expertos que diga, mira, yo hice las recomendaciones, me escucharon, ¿ya? Eso es muy importante, eso es fundamental. A mí me parece, hay ciertas cosas, hay ciertas contradicciones que a los gobiernos lo convierten en imperdonable. O sea, cuando yo veo, y lo quiero decir con toda claridad, veo que en estos días Ricardo Lagos salió a, a relajarse con el tema del CAO, del CAE, decir, no, ¿saben? Oye,
Era obvio que eso no se puede hacer, no se puede resolver porque es un tema. No, la cuña es, engañaron a estos jóvenes, Engañaron a estos jóvenes. o sea, a Respecto la Verso. al gobierno, yo le quiero decir, conozco perfectamente el tema, que el señor Ricardo Lago en una entrevista que dio en una universidad en Estados Unidos a una estudiante norteamericana, que luego esa entrevista se publicó en Chile, ¿ya? En esa entrevista, él dijo, él dijo que eh, los bancos habían coludido, que los bancos habían coludido en el CAE. Cuando salió la entrevista, él llamó directamente a la universidad exigiendo represalias, ¿ya? Por la Contra publicación. esa persona, Contra la periodista, contra la contra periodista, la estudiante. que era una estudiante, ¿ya? Entonces, porque era una entrevista que él entendía que era una entrevista académica, ¿ya? Y que era privada y qué sé yo, cosa que no es cierto, además. Pero bueno, pero da lo mismo. O sea, estamos hablando de que él supuestamente sabe de que hubo colusión, ¿ya? Pero no lo va a decir, ¿ya? A él y a los estudiantes y al Estado lo engañaron, según sus propias palabras, lo engañaron los bancos, ¿ya? Y él no es capaz de decir nada. Y ahora viene, porque hay que decir una cosa, el problema que se resolvió del CAE tiene que ver con los estudiantes, no con el costo del Estado. O sea, y eso lo pagamos todos igual. Sí, al final es el mismo bolsillo. O sea, por el lado de una parte del bolsillo directo se resolvió bastante el problema. Pero el Estado sigue pagando una cantidad de plata muy importante en eso. Porque Una el plata que es, Estado era aval de esos créditos. y que es una plata que es absurda, absurda. Y que es la razón por la cual el 2011 el Banco Mundial emite el famoso informe, donde el Banco Mundial no viene a decir, oye, pero no le pueden cobrar a la gente estos intereses. Lo que viene a decir, el Estado no puede estar pagando esto de esta manera porque no tiene ninguna lógica. Entonces estas cosas de cuando tú te pisas, ¿ya? Te pisas la capa de superhéroe, ¿ya? Pero además lo haces diciendo, bueno, esto es fantástico y glorioso, ¿ya? No, a mí me parece que evidentemente ese tipo ahí donde siento yo que lo que decía la Ale, oye, a ver, este gobierno tiene una misión histórica, que es defender un elemento fundamental de su discurso político, que es defender la idea de que hubo cosas que se hicieron de una determinada manera, de manera sistemática, durante los 30 años, que son cosas que no pueden seguirse haciendo así. O sea, ese es el sentido histórico por el cual se le pasa el poder a gente que evidentemente no tiene la experiencia para gobernar, pero que se le pasa justamente porque hay una base ética para decir, ¿sabe qué? Estas personas van a cometer errores, pero no van a cometer errores a propósito, no van a cometer errores a sabiendas, no van a tener que cometer errores con un fundamento a partir de una base ética. Entonces, para que después nos vengan a decir, mira, no es tan así, ¿ya? Porque estamos aprendiendo y nos damos cuenta que la cosa no es tan fácil, ¿ya? Sí, obvio que no es tan fácil, pero hay un fundamento último, que eso es lo que, y ese es el baluarte, el gran baluarte que un gobierno de esta naturaleza puede tener. Crónica de una muerte anunciada podría ser el titular del rechazo el miércoles pasado ya definitivo del sexto retiro, que en realidad era el cuarto, pero bueno, ustedes saben que cada vez que se propone se pone numerito nuevo. Y entonces no es ni noticia, porque en realidad se sabía, por eso era crónica de una muerte anunciada. Ahora, igual yo quiero destacar un par de elementos para ver si les resuena. Primero que tuvo, creo que fueron 48 votos, casi 50 votos en la Cámara, digamos. Es decir, igual hay una cantidad importante de parlamentarios que les parecía, cuando ya la cosa viene absolutamente en baja, que había que votar por ello. Yo quiero hacer una analogía, que yo creo que lo de los retiros, y por eso todavía lo estamos hablando, es como hablar de la generación dorada del fútbol, ¿ya? O sea, es como, ya sabemos que no tiene intensidad, ¿ya? Ya Pamela Giles no es lo que era, ya el resto de los que se suman ya no son lo que son, ya no logran articular, ya no logran penetrar como penetraron en algún minuto en las filas de la derecha para tener los votos, obligados ellos, porque si no los iban a mirar feo en sus sedes parlamentarias, etcétera, etcétera. Pero los retiros lograron tres retiros.
y después fallaron en los siguientes 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Así que, entonces, pero todavía estamos esperando, o digo, alguien puede estar esperando que la generación dorada la haga. Y la generación dorada, y eso es lo que quiero decir, tiene todavía The Last Dance, tiene todavía un último baile, que no fue este. Y eso es lo que quiero comentar, porque te lo dicen así para callado, te lo dicen. Ok, se rechazó ahora porque el gobierno hizo una jugada desde el punto de vista táctico muy inteligente, le puso suma urgencia en un minuto en que estaba todo el mundo pajareando, listo, pum, se votó en 2 días. No los dejaron ni hablar a los diputados que rechazaron esta cosa, así, estas sesiones eternas, donde cada uno fundamenta un voto. No, porque para eso tienen que ponerse de acuerdo a las bancadas. No, listo, chao nomás, uno por bancada, chao. Lo cual generó mucha molestia en parte importante de diputados y diputadas, porque, esto para que lo sepa, lo hemos dicho en otras oportunidades, que los diputados también viven de eso, del discursito, fome, de 2, 3 minutos, donde mencionan las cosas que a sus electores le pueden hacer sentido, mencionan las comunas de las que son, hablan del glorioso distrito no sé cuánto y del no sé qué, y eso después lo suben a sus redes sociales, en su Facebook, y entonces lo ven sus electores, y por lo tanto que y sale en el diario de la zona. Y sale en el diario de la zona y todo. Importa, ya esto especialmente justamente para los diputados y diputadas de regiones, donde más se concentra gran parte de los que están por los retiros. Y eso no sucedió, entonces ahí hay molestia. El tema, Last Dance, es que el próximo año, a partir de que se cumple un año que se rechazó, o sea, más o menos como el 7, 8 de junio, se puede reponer lo que sería ya el proyecto de 7º retiro, ¿ya? Que en realidad sigue siendo el 4º. Y eso es entonces 7, 8 de junio del próximo año. Y el 24 de junio del próximo año son las primarias de alcaldes y gobernadores. Y puede haber harta primaria de alcaldes y harta primaria de gobernadores. Ustedes, querido panel de la Cosa Nostra, ¿estarían disponibles a decir, asegurar que la condición económica en Chile a junio del próximo año va a estar bollante, va a estar a todo cachete, no va a haber frío en el invierno, quizás el invierno partió antes, quizás el invierno partió a fines de abril, a principios de mayo, y la parafina está muy alta y se alargó la guerra? Bueno, todo eso no lo sabemos. Entonces, lo que dicen algunos, y se los dejo ahí bandejeado para ver si alguien tiene una opinión, es que dicen, sí, la movida táctica del gobierno fue buena, pero no consideró que el tema, desde el punto de vista a largo plazo, estratégico, sigue medio abierto y que cada vez se suman más evidencias que demuestran que si bien los retiros generan un impacto en la inflación, no es un impacto decisivo y es casi la única alternativa para las ayudas que no están concentradas en los quintiles más bajos de la población, sino más bien en una clase media, y que además, finalmente, lo que no se termina de verbalizar es que en realidad las bondades del sistema chileno, gobierne la izquierda o gobierne la derecha, que es un mercado de capitales barato, generoso, es decir, plata para grandes empresas para poder movilizar la economía, que es un modelo, no lo voy a criticar, pero es un modelo, es el que finalmente hace que no haya opción de meterle un guantazo a esos fondos de pensiones y no el tema propiamente de las pensiones. Esto, he tratado de parafrasear una serie como de discursos que se entremezclan y que dicen, aunque el tema se cerró muy rápidamente ahora y no es ni noticia, el tema puede seguir abierto en condiciones bien complejas el próximo año. ¿Habrá algo de eso? ¿O está muerto, muerto, muerto? ¿Y el próximo año habrá 20 votos? O sea, yo creo a ver, el retiro yo creo que está muerto, porque, porque el sostén moral del retiro, el sostén moral y político del retiro, era en realidad la discusión sobre el sistema de pensiones. O sea, era una hemorragia. A ver, hay una cosa que, que cuesta mucho desde las ciencias sociales hacer ver a ciertos actores, ¿no? Y es que las cosas pueden ser decisiones estructurales y aún así ser inconscientes, incluso sin necesidad de creer en el inconsciente freudiano, ¿no? Es decir, es efectivo, es real que cuando venía un caso como aparecía el caso de las colusiones, aparecía el caso de la Polar, en los siguientes días aumentaba la evasión del Transantiago. Eso es real, es así. Cuando había crisis institucional, aumentaba la evasión. Entonces, el retiro tiene como soporte un elemento inconsciente, y ese elemento inconsciente es que es un desangramiento del sistema de pensiones.
Y lo que había allí era una crítica radical al sistema de pensiones. Era entender que yo retiraba la plata porque ese sistema tiene que cambiarlo, va a tener que cambiarlo, va a tener que poner otro que funcione, ¿ya? Y estoy participando de esta presión política que los va a obligar a poner un nuevo sistema de pensiones y yo además voy a recuperar mi plata, ¿ya? Ese, esa era la... y que pegó en el palo, porque recordemos que después Jorge Alessandri, ¿ya? Propone, ya antes de que llegue un tercero a proponerlo, dice ya, no, aquí la gran generalidad es que saquen toda la plata, retiro del 100%, que era el horizonte utópico o distópico, pero el horizonte de la conducta de la población que hizo retiros. Refrendada en la gran frase de Mirko Macari. ¿Cuál es la frase? Dame mi 100%. Dame mi 100%, CTM. Piñera CTM. Hoy que estamos Que mariconcitos. hicimos incluso una, Una remerita. una remerita, no, claro, Sí, po. exactamente. Hicimos camisetas, bueno. Entonces, eso, ese fenómeno de donde tenía que ver más con Piñera, que es como la compulsión de cuidar la plata, ¿no? Entonces la gente también quería un poco, suelta la plata, ¿ah? Todo eso era parte importante del cóctel. Ese cóctel hoy día no existe, hoy día no está. Está claro, porque llegó un gobierno que podía hacer algo diferente y no va a hacer algo diferente. Está claro que el gobierno se va a jugar por mantener el sistema de capitalización individual con modificaciones, ¿ya? Eh, y está claro, y por tanto, tú dices, bueno, si el sistema es de capitalización individual, yo no quiero, en ese caso, perjudicar mi pensión, no quiero sacar la plata porque no va a haber un sistema de reparto. Sacar la plata tenía sentido en el marco del sistema de reparto. Entonces, no, me parece que no, que pase lo que pase, digo pase lo que pase, entendiendo asumiendo que el próximo año Chile no va a estar mejor, pero que no va a estar peor, ¿no? No va a estar, o no va a estar mucho peor. Eh, Atendiendo esos hechos, me parece que no, esto es definitivo. Ya. Yo no creo que sea definitivo, La tesis del precisamente Last Dance. usando con el mismo argumento que da Alberto, porque los retiros, efectivamente, había una crítica muy fuerte a la AFP, veníamos del estallido, pero además estaba la idea de que, perdón, se me fue la idea. Ya, pues tenéis que defenderla, pues, para que Ya, dirima Paulsen. no, de nuevo. Bis, ya, bis. Primero que nada, la crítica a la AFP, pero además la sensación de que el gobierno no iba a hacer nada. Estaban las 62 lucas de bono en medio de la pandemia y toda la cuestión. Entonces la gente dijo, dio vuelta al argumento de la propiedad privada, ya que este gobierno defiende tanto la propiedad privada, déjenme rascarme con mis propias uñas y usar mi propia plata para salvar este momento de agobio, porque ninguna ayuda además iba a llegar a la clase media, que es la que tiene más ahorros en el sistema de pensiones. En ese cóctel se aprobó primero, segundo retiro y pasó una cosa entre medio mágica y medio manipulada, por supuesto, esta idea de que, la plata existía, porque las AFP estaban bajo estas sospechas de que no, la plata no estaba, porque no está físicamente en una caja fuerte. La plata está invertida en instrumentos, tanto extranjeros como chilenos. Y como la plata apareció, la gente cree ahora que la plata está en alguna parte. Digamos, quedó muy sepultada la información de que el Banco Central les prestó plata, de que hubo, y tiene razón la Pamela Giles cuando dice que se emitió plata, digamos, hubo una ayuda del Estado para que las AFP no tuvieran que liquidar sus papeles en el extranjero a precio absurdo, ni tampoco las empresas chilenas tuvieran que devolver la plata que reciben. En fin, se amortiguó el efecto, las AFP pudieron
traspasarle a los afiliados un porcentaje de sus fondos. Y después vino el discurso que, bueno, ya no es necesario, no hay urgencia, no hay pandemia, hemos vuelto a la normalidad. Y este gobierno llegó con la promesa de que no es necesario que sigan sacando plata de la AFP porque vamos a hacer una reforma de pensiones. Pero la reforma no se ha hecho. El próximo año tampoco se va a ver hecho. No hay, digamos, mucha expectativa de que se haga una reforma sustancial. La reforma va a seguir, vamos a seguir aportando el 10%, el diezmo, el único diezmo que funciona, el diezmo a la AFP, y la AFP se lo van a seguir pasando al gran capital chileno. Y si no hay una reactivación de la actividad económica, porque como el gobierno controló la inflación, provocando una recesión, deteniendo la actividad económica con tasas de intereses enormes que se aplican fundamentalmente a... Me da risa a mí cuando leo, una de las razones es que si se les da plata se detiene el ahorro de la población. ¿Quién ahorra por la No, chucha? por el amor de ¿Quién Dios, ¿quién ahorra? ahorra? La gente lo único que tiene es No me su hagas F, llorar, no me hagas es su llorar. F más cara, intereses más caros, Estoy en días delicados, por plata favor. en la AFP sin poderla sacar. Yo creo que hay un nivel de enervamiento que va a bastar cualquier alza de cualquier cosa al próximo año para que la gente vuelva a su estado de ánimo de pásame la plata CTM. CTM, pueden cambiar el apellido del presidente. O sea, es que si el próximo año no hay un plan claro de que, mira, no saques la plata porque ahora tu pensión, el próximo mes de los que están jubilados ahora se duplica, claramente yo no veo con qué lo van a detener, y con parlamentarios en campaña, no digo que va a ser, que va a ser como, no digo que va a ocurrir de todas maneras, pero de que van a haber muchos más elementos para empujar un nuevo retiro, va a haber. Quiero Yo tengo pedirle, la- Fernando, quiero que tú dirimas, te lo quiero poner así, porque estos planteamientos, pero quiero agregar solo Chan, un chan. dato juguetón, solo un dato juguetón. Porque yo imagino, piénsalo en lógica así como Disney, ¿ah? Piénsate en Pamela Giles, pero ponlo en formato Disney, ¿ya? Algo así como Maléfica, ¿ya? Entonces, en este rato ha sido, por este hechizo, que ha sido el rechazo al sexto retiro, ha sido excluida, y entonces se tuvo que ir al bosque con una maldición que dura un año. Entonces va a estar encerrada en una cueva con una gran olla, haciendo pócima y toda la cosa, para salir en un año más con una pócima nueva que ha creado y tratar de generar impacto que no logró este año, porque había bandejeó harto durante el verano y no pasó nada. Quiero decir que hay al menos un actor político que va a No, que estar el pendiente que próximo esto pase. año el retiro lo pueden projar desde afuera Hadwe. O sea, cualquiera que sintonice con esa rabia. No tiene por qué ser Pamela Giles. Ya, también con un hoyón, dice usted. ¿También se imagina a Jadwe con un hoyón deconstruido, ¿no? No sé. Ya, perdón, Fernando, no, estoy No, tonteando. no, no. No Yo, podría. yo, yo quiero aportar solamente con un poco de, llamémosle así, psicología social al tema. Me gusta. Hay ciertas cosas que ocurren en la vida del ser humano que pasan a ser percibidas de una manera y otras cosas son percibidas de otra. Voy a explicar. Cuando tú tenías plata en las AFP y sale la idea en un momento dado en que efectivamente el gobierno no hizo lo que debió haber hecho, que se hubiese llenado de gloria y probablemente habría otra persona en el gobierno en este momento, eh, la mezquindad y el recelo, el no pensar en Keynes, como diría un economista, que para los momentos en que está afligido hay que usar el Estado para salvar la situación durante el tiempo que dura y después se ve la forma de poder resarcirse de eso usado. Pero en vez de eso, se dejó que se creciera esta idea de sacar los fondos y aquí viene la primera idea en términos de psicología social. A uno se le olvida quizás
quizás porque no tengo idea si a uno le ha pasado antes, pero el presente cuando tienes recursos disponibles pero que no son tuyos o están a cargo de otro, el presente siempre se manifiesta como algo positivamente real. Está ahí, podemos alcanzarlo. Lo hicieron los argentinos y licuaron el sistema que intentaron hacer de pensiones. Pero fueron en el momento que estaban apurados, estaban las platas disponibles y cuando algo está disponible, cuando algo está efectivamente disponible, tú sientes que eso es algo real, que efectivamente te puede llegar y inmediatamente pasa la segunda variable, que es el pensamiento a futuro. Y el pensamiento a futuro se dice, bueno, aquí tengo algo real y el futuro se ve siempre cuando tienes algo real para poder utilizar ahora, el futuro se te ve como algo positivamente probable. Mira, lo más probable es que también allá tenga, pasemos esta valla, hacemos, tú te empiezas a dar y justificar condiciones que los economistas probablemente, algunos de ellos dijeron, oye, ojo, cuidado con esto, porque cuando tú licuas el flujo de caja de las AFP, de pronto no vas a encontrar más adelante, pero como tú ese más adelante no lo defines, ni lo ves, ni lo tienes encima, sino que además siempre piensas relativamente positivamente respecto de la alternativa, que es contar con aquello que necesitas ahora, en cualquier circunstancia parecida, probablemente la votación de los primeros retiros hubiese sido relativamente similar. Era fácil llegar más o menos a eso. El problema es cuando estamos ahora. El gobierno no hizo nada y pudo haberlo hecho. Pudo haberse puesto keynesiano en ese momento y haber tirado mucha más plata arriba, entendiendo de que es mucho más fácil para el gobierno recuperar plata que para las personas individualmente hacerlo. Bueno, pero no lo hizo. Y por lo tanto se capitalizó, la gente que lo promovió, capitalizó de esa idea de, oye, más adelante se arregla el problema, míralo positivamente, si lo que necesitas ahora es tener la plata ahora. Ya, lo tuvimos 3 veces. Y de pronto nos dimos cuenta que no solamente, como se decía, no salió la reforma de pensiones, sino que se dilató y de pronto eso que se percibía como, oye, en una de esas el futuro es optimista, no es tan optimista ahora. Y yo conozco gente que, pero entiéndeme, consideraba que los retiros eran casi un deber de cada familia y hoy día están dudoso y muy dudoso de si es que debiera haber un cuarto retiro porque cacharon que mirando lo que ven en sus cartolas no les entra la plata que perdieron o que ya sacaron. Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es, y no me extrañaría, que estamos viendo una situación donde va a la expectativa del presente, es decir, saca lo que te queda, versus la expectativa lo vas a recuperar mañana, no van a cuajar. No van a cuajar. Y ese problema, a mi modo de ver, es grave porque la alternativa no es, oye, no saco la plata. No, la alternativa es la rabia. Y la rabia, ya sabemos lo que sucede cuando pasa con la rabia, que es la misma lógica de rabia cuando una ministra de la Corte Suprema te dice de que solamente van a tener el resarcimiento de la estafa que le hizo la ISAPRE si es Porque que demandaron. presentaron un juicio. Eso no te crea desilusión, no te crea, desánimo, te crea rabia. Y eso es una cosa que tiene que ser evitado en los gobiernos. No puedes intencionalmente crear rabia, salvo que no te des cuenta de lo que hiciste. Se creó una situación que se calmó por la sacada de los retiros, creyendo la gente que eventualmente iban a tener una situación mejor, porque o lo vemos mañana ese problema, y cuando están mañana se dan cuenta que no llegó, y ahora están nuevamente teniendo que tomar la decisión de si que quieren, empujan, salen a la calle a pedir el cuarto retiro o no. Pero ya saben que la plata no llega. Y por lo tanto puede ser perfectamente distinto. Sí.
Política al nivel de los retiros, ¿ah? En todo caso. Lo que sí yo creo que la reflexión de fondo, que la hemos hecho una y mil veces en este lugar, es que bueno, que esta discusión habla también del estado de la discusión más política, más ideológica, más programática, y que sigue siendo compleja. Y por lo tanto, probablemente vas a salir siempre con salidas que de alguna manera parecieran consensuadas, pero que no resuelven nada, y que van acumulando malestar social, rabia, enojo, ira, y después va saliendo por distintas direcciones. Pero bueno, esa es parte de la discusión. ¿Trump o la acusación contra el ministro Ávila? Que se va a presentar el próximo lunes, ya se anunció. Déjame, Darío, Lo una que quieras, cosa dale. muy cortita. Lo que pasa es que yo creo que no quiero dejarlo pasar. En algún momento lo tocaremos con más detalle probablemente, pero en el contexto de que en Inglaterra está saliendo un libro en estos días que se llama Fracasos de Estado, que es de Jonathan Calvert y de George Arbuthnot. Ellos publicaron, además dentro del libro, una investigación sobre la cobertura inglesa a la problemática del coronavirus, ¿ya? Y el gran fracaso, dicen ellos, a partir de las tasas de mortalidad y además de las pérdidas económicas que generó el coronavirus. Pero en el contexto de esa investigación, esta es la parte más sorprendente, se publicó en el periódico del cual uno de ellos es el editor general, en Sunday Times, se publicó una cosa que es bien sorprendente, Dantesca. dantesca, dantesca. Yo siempre insisto que Dante escribió tres libros al respecto, no solamente El infierno. Siempre La digo, RAE porque, lo admite como tal, dantesco. porque uno, Es dantesco. sí, bueno, toda la gente se acuerda del infierno, esto revela que lo demás no tenía para qué escribirlo. Bueno, la verdad es que el reportaje es bien interesante porque, sin ser conspirativo, ¿eh? Porque lo que dice básicamente es, en alrededor de 10 laboratorios del mundo, entre ellos el de Wuhan, ha habido un trabajo sistemático de incremento de función, se llama, ¿ya? O sea, de aumentar la carga vírica de los coronavirus por razones experimentales. Y en el caso de Wuhan, eh, ellos ven que los antecedentes remiten a una serie de investigaciones que estaban avanzando muchísimo en generar este tipo de incremento, hasta que en algún momento, poco antes de que se empiece la pandemia, hay dos eventos fundamentales. Uno, que la investigación pasa a ser clasificada, es decir, secreta. Sí se sabe que tenía que ver con lo que se denominan ratones humanizados, o sea, ratones que son tratados de manera tal de que sean muy parecidos al organismo humano para poder ver la evolución, y donde varios investigadores del centro se enferman, aparentemente de coronavirus, pero se enferman, gente de 35 años se enferman casi todos juntos, van a parar a hospitales, ¿ya? Y un pariente de ellos también se contagia y muere, de hecho. Y entonces hay estas dos muestras, y lo que sí ellos pueden garantizar es que en el momento, que primero, que cuando se detectaron ciertos tipos de situaciones que normalmente implican avisar a organismos internacionales y a otros investigadores y publicar situaciones más o menos delicadas respecto al comportamiento del virus en particular, no se hizo. Y pueden garantizar de que en el momento en que comienza la pandemia en Wuhan, la pandemia, la investigación dentro de este centro de investigación está en un momento crítico donde han habido situaciones extrañas, accidentes como los ya relatados, y donde hay una situación anómala en el tipo de investigación que se está realizando. Eso es lo que ellos declaran. Ellos creen entonces de que esto no vino del mercadito de Wuhan, sino que se les escapó, entre Fue comillas, el creado. virus. O sea, que fue creado, fue creado, sí, fue creado, pero es más complejo, pero sí, fue creado. Pero lo más importante es que Como un además, accidente de Chernobyl. y que fue un accidente de Chernobyl, ¿ya? Esto es bien, a ver, cuando yo lo leí primero dije, ¿ya? Pero esta no es la misma versión que había salido inicialmente y que La después se inicial. descartó. ¿Qué es lo Pero que ahora Claro, con cambia? publicación científica, po. claro. Ahora, o sea, De ahora nuevo.
con un trabajo ya mucho más serio donde tú tienes todos los antecedentes de quiénes estaban a cargo de las investigaciones, qué es lo que se había hecho, qué es lo que se había dicho anteriormente. O sea, está el trabajo allí de respaldo. Lo que no se puede garantizar es que efectivamente haya salido del laboratorio, eso no lo pueden demostrar a partir de su investigación. De hecho, su investigación, esta es una coda de la investigación, porque la investigación es sobre el caso inglés, pero lo que a mí me parece más importante en términos políticos es sus posibles consecuencias, porque eh, eventualmente, o sea, sí, a ver, la posibilidad de que esto sea un reportaje político es muy baja, básicamente porque hay una confusión de responsabilidades muy importante en términos políticos. O sea, el laboratorio de Wuhan está en China, pero gran parte del trabajo se hizo con fondos gringos. Entonces, entonces, No hay entonces colusión posible. claro, entonces no es que uno diga, los chinos, no es tan sencillo al menos decirlo. Pero en la lógica de las caricaturas que se requieren mucho para los conflictos, se puede armar la caricatura, por lado y lado, por lado y lado. Nos armaron el virus en China, ¿ya? O los chinos armaron el virus para, ¿ya?, debilitar, dado las declaraciones anteriores de no sé quién, en no sé cuándo, donde dijo que tal cosa, esto afectaría mucho más a Occidente que a Oriente, en fin, todas estas cosas efectivamente están dichas anteriormente. Entonces, el escenario posible en las próximas semanas de que esto entronque con alguna clase de vinculación política en el conflicto China-Estados Unidos, me parece que hay que poner la atención de aquí para adelante, básicamente. Claro, porque también recuerdo que apareció esa versión de que fueron soldados estadounidenses al laboratorio de Wuhan y salieron a pasear Mm. eh, Sí, eh, sin las precauciones debidas y que los chinos acusaban a esos soldados o a esos marines de ellos haber, digamos, provocado la discusión. En fin, A de mí me ser más encantan estos portable. temas, me encanta porque son como ciencia ficción, porque da lo mismo y uno se va a ver No, no, afectado y las generaciones futuras. No, pues si bueno, lo estas único que cosas. igual. quiero saber es si el virus estaba circulando antes de que se declarara, porque tengo la alta sospecha de que era así. Yo fíjate que yo tengo otra Porque pregunta respecto. hay alzas en el número de muertes Antes. antes. Yo tengo otra pregunta respecto a la construcción, que tiene que ver con una cosa que es mucho más compleja de darse cuenta, que es la intención. Yo puedo entender un accidente. Te pasan accidentes montones de veces en situaciones que tú haces, pero las cosas cambian totalmente si lo que tú estás haciendo es algo con un propósito y finalmente se produce el accidente, que deriva esto y transforma en una. Eh, Buscar la causa y no la correlación de lo que se estaba haciendo simultáneamente en ese momento en China, sino que buscar la causa me Mm, parece a mí que es mucho más complejo. mm, Pero es lo que te da a ti la respuesta de si esto fue creación intencional o si esto fue desde Condoro a un hecho absolutamente fortuito. ¿Vieron la serie Los Días Ay, No. ¿por qué me suena? sobre el accidente de Fukushima? Ah, no, ya Es sé por qué, ya la vi, pero no la he visto. el comportamiento, o sea, yo creo que el comportamiento de los políticos cuando están tratando de ocultar o resguardar el honor nacional o el prestigio o salvar el cuello es similar en la Unión Soviética, en Japón, en Estados Unidos, en Sí. China. No tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con el comportamiento del poder de zafar. Y entonces, en el intento de zafar es donde se producen las muertes y todo, porque llega un momento en que al político le importa un cohete si, si el accidente mata más o menos personas, lo que le interesa es zafar. Se los De recomiendo, hecho, Los claro. Días. Sí, de hecho, por el contrario, puede ser más útil una cantidad de muertes importantes O para sea, que aislar. mueran mientras arreglamos el panizo, Sí. digamos, es daño Bueno, colateral. esa es la razón por la cual la política normalmente en grandes tragedias lo que hace es plantearlo moralmente, que es una Claro, forma para de que todo tenga decir, sentido.
no tenemos nada que hacer, esto es una tragedia y solo hay que hablarlo en el código de una unidad nacional y todos luchan por ser el símbolo de esa unidad nacional, pero no el que va a enfrentar el Resolver el problema. problema. Claro, Sí. Con la excepción de Malthus, por supuesto. con la de Maltes. Oye, ya bueno, si estamos en China, estamos fuera de Chile, ya salimos de la frontera. Lo de Trump, ¿merece alguna palabra o cachetadas de payaso o no? Porque está formalmente detenido. Entiendo que va a salir libre de inmediato, es una formalidad. Mira, Mira, yo lo único ojo que con puedo decir eso, que en ¿ah? esta cuestión me encantan los gringos, porque no, Eso es lo mismo viene, que iba a decir yo. Ojo cuando con viene el eso. aparato de justicia y te metiste y te mandaste y cometiste Exacto. un Ojo delito, con eso que chao, no es Chile. no es Chile. Sí. No es Chile. En esto, la charretera y los pergaminos y las cosas no funcionan. Y tenéis una cantidad enorme de casos en que eso se probó. Sin duda, el más probablemente efectivo fue que antes de que lo metieran preso renunció Richard Nixon a su caso por el... Madoff, tení- Claro, Madoff y un montón de otros grandes. La Martha Stewart, la mujer más rica que jamás ha existido en Estados Unidos en su momento dado, se mandó 5 años por evasión tributaria. O sea, por algo que aquí se hace, pero entiéndeme, el fin de semana. Mm. Fíjate que a mí, con el tema de Trump y esta situación que está viviendo, esta persecución que vive Trump, hay que decirlo, eh, no, fíjate que a mí lo que me pasa es que en realidad no me interesa tanto lo que resulte de eso, si está 1 o 2 días detenido, si lo fichan, si está una semana, si no tengo idea, si finalmente termina enjuiciado, digamos, y condenado. eh, a mí me interesa más mirar qué es lo que pasa en los entornos, qué es lo que pasa en la ciudadanía, porque, a ver, déjame hacer un símil para nada literal, pero cuando Trump inició su aventura, la que lo llevaría a la presidencia, empezó primero como un mal chiste, o un buen chiste, depende de cómo se viera, en las primarias republicanas, y fue apilando rivales y ganando, y después ganándole ni más ni menos que a Hillary Clinton en la presidencia. Esto se ha hablado millones de veces. El 99% de la prensa, no sé, o el 95% de la prensa estaba directamente con Hillary Clinton para evitar además el triunfo de Trump, específicamente como una especie como de retroceso civilizatorio. Lograron construir ese encuadre, la prensa y por lo tanto los medios de comunicación, y así lo entendía lo que uno entiende como el sentido común instalado en los medios. Y la gracia de Trump, o la desgracia de Trump, es que justamente eso terminó siendo incluso una de sus grandes fortalezas. Y entonces rompe ese paradigma y después empieza a caer como castillo de naipes en diferentes partes. Bolsonaro sería quizás nuestro ejemplo más cercano por ahora. Y entonces ahora es otra cosa que uno dice, no, pero ya esto ya no es la prensa, esto ya es la justicia. Y mi pregunta es si tendrá capacidad, creo que hay elementos en un lado u otro, digamos, pero es una pregunta más abierta. ¿Tendrá la capacidad de esto ser ya un elemento aún de fortalecimiento de Trump, efectivamente esto de el perseguido ya en otros niveles, y más La- allá de la suerte, perdona, y más allá de la suerte particular de Trump, de que eventualmente incluso pueda quedar inhabilitado, si esas ideas y esa lógica conspiranoica de pensar de grandes sectores de la población, aquí en Chile el ejemplo es la Agenda 2030, que ya a mí me dejó de dar risa hace algún tiempo atrás, porque efectivamente la cantidad de gente en este país, gente incluso relativamente seria, no solamente así como el caso anecdótico, que efectivamente cree que hay una conspiración instalada en la ONU a partir de la Agenda 2030 y que es para en realidad meternos chips, manipularnos y que se venga la ideología de género junto con el comunismo mundial, eso lo emparento en el fondo con lo que pasa con Trump. Entonces, en eso me parece interesante lo que va a pasar, no con Trump tanto, sino con los niveles de apoyo que pueda seguir sosteniendo. yo creo que si el Partido Demócrata preferiría que no juzguen a Trump, porque políticamente está construyendo un mártir. Pero a mí lo que me gusta del sistema judicial gringo es que le importa un huevo. Me El chupo hueón, un hay huevo. evidencia, me chupa un huevo. Hay evidencia, vamos por él y listo. Y fin, hay un caso, se arma, se lleva a la justicia. Y porque el problema es con nuestros sistemas judiciales es que siempre están evaluando el costo político. Vamos a dictar un fallo contra la ISAPRE, ya, pero chucha, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Y ya, le damos 6 meses más.
ándate a la super chucha. O sea, bueno, no es un problema de la justicia. Qué No es grande. no es un problema de la Momento justicia. Matus. Me gustó esa Mira, heroína, la hay, super hay, chucha. hay una señal, Ale, y tú la conoces bien porque has vivido en Estados Unidos y conoces el país bastante bien. Hay una señal que es importante, creo yo. Yo estoy seguro que si no hubiese sucedido esto, Trump no hubiese tenido rival para la primaria del Partido Republicano. O le hubiese costado mucho a alguien salir y decir, sabes que yo voy a ir a desafiar a Trump. Y el hecho que haya salido Santos a desafiarlo, me parece a mí que es una situación que eventualmente ven en el Partido Republicano que esto puede ser una cosa compleja para Trump. No tan fácil de sacar con un par de discursos o con un par Mm. de, Huele a gladiolo. Sí, puede ser así. Acuérdate tú que, mira, nosotros no tenemos una gran experiencia de altas autoridades que tengan juicios muy grandes y con... No, pero en América Latina tú tienes un montón de situaciones que han pasado como esta. En Perú hay 4 o 5 tipos presos todavía, Que los expresidentes. peruanos son serios, pues. Son presidentes. Colombia también tuvo, Ecuador también tuvo. En Argentina, sí que ustedes ven la película esa que es harto buena, de 85. 1985, que es toda Juicio. la saga del fiscal por llevar a juicio a los militares después de la llegada de Alfonsín. Eh, Son cosas que acá todavía nosotros creemos que son muy difíciles de que ocurran. Es Nosotros que ya ocurrieron, porque ya se murió toda la... todos los años que hay eh, que hacer la declaración de impuestos, sale alguien y te dice cuánto es la evasión de impuestos. Y la evasión de impuestos sigue siendo el mismo monto que el año anterior o mayor. Y eso, que es una cosa que, por ejemplo, en el caso norteamericano, es lo que ellos llaman felony, una felonía, es un crimen, no es un delito común y corriente. Acá es una cosa que tenía todos los abogados tributaristas del mundo dispuestos a funcionar en aquello. Y por lo tanto hay una diferencia muy grande y por eso es que creo que cuando vi que salió inmediatamente un candidato contrario a Trump, no es solamente para llenar el vacío y decir el Partido Republicano tiene más gente aparte de Donald Trump que está enfrascado en esta situación, sino que también tienen que ver que esto eventualmente puede terminar mal para Trump. Ahora, no es casual que el que salga, por ejemplo, el primero, justamente sea DeSantis, que es hijo de Trump. Es decir, ni siquiera es que haya una moderación, sino que en el fondo el tipo de discurso, Con las mismas ideas, otro gallo, ¿no? exactamente, que es la Bueno, ultraderecha dentro del Partido Republicano. y eso es un gran triunfo de Trump. Trump aparece como al principio está por fuera, por completo dentro del partido. El partido no lo soportaban, lo único que querían era ganarle. Los nombres tradicionales del Partido Republicano buscaron todos los mecanismos. De hecho, no tuvo apoyo de nombres muy importantes dentro del Partido Republicano. No votaron por él, votaron por Biden. O sea, McCain, por ejemplo. el caso de McCain, ¿no? Que Bush tampoco lo apoyó. Bush, o sea, es muy impresionante, pero la gran pregunta, esta es una pregunta como de libro, porque cuando tú tienes un caso anómalo, la pregunta es si el caso es siempre anómalo. Entonces, porque lo normal es que esto lo hunde, pero lo normal en Trump no es que esto lo hunde, lo normal en Trump es que esto confirma su tesis de la persecución. Y por tanto, entonces podría hacerlo crecer, podría robustecerlo. Y podría ocurrir que esté incapacitado para gobernar y al mismo tiempo sea de un liderazgo de una intensidad enorme. Eh, en fin, es un escenario. Ahora, nuevamente volvemos a otro conflicto. Es el escenario soñado. O sea, esto es para Para sentarse a China. ver la tele en China. ¿Sí? Xi Jinping sentado en la tele, Dame a Trump. riéndose, Winnie the Pooh riéndose, ¿ya? De la situación por completo, porque es
es la decadencia total de la capacidad de estructuración orgánica del poder en Estados Unidos. Oye, esto que Ahora, no, dijiste, pero fíjate que hay un punto interesante en lo que tú dijiste, Alberto, que hay que traerlo, incluso lo podemos tener como referencia nacional. Sebastián Piñera no era para nada del deleite de la derecha chilena, para Nada, nada, nada. nada. Solo cuando él pudo mostrar a través de las encuestas, etcétera, que era posible que ganara, se le plegó todo el grupo detrás. Eso pasó exactamente igual con Trump la primera vez. Idéntico. No era un tipo de deleite del Partido Republicano. De hecho, estuvo dudando mucho tiempo si se metía o no se metía al Partido Republicano, o salía o se presentaba como independiente. Eh, pero cuando empiezan a salir las encuestas que empiezan a ponerse cerca y muy cerca y paritariamente con Hillary Clinton, los republicanos dijeron: no tenemos a nadie más que haya podido llegar a ese nivel de encuestas con Hillary Clinton, vamos y negociamos con él. Y eso fue lo que hicieron. Le dieron los votos, negociaron con él, tuvieron un primer gobierno, y ahora Trump, eh, bueno, tiene que volver a pedirle a los republicanos que les den los votos. Y esa cosa es interesante cuando surge un escándalo, porque uno inmediatamente empieza a ver, porque ahí hay candidatos de sobra, empieza a ver si es que alguien salta que no estaba probablemente en esta misma disposición tan rápido y apunta. Y DeSantis lo hizo. Mm, Yo pensé que lo iban a hacer un pan más, ¿ah? Pero mm, yo creo que que De Santi DeSantis, es lindo, no, DeSantis es un personaje que además hace una cosa compleja, es lindo. que probablemente le quita los votos de la comunidad cubana que ganó por paliza Trump en la primera vuelta, mm, la primera vez. Pero ahora él es el gobernador del estado de Florida. claro, exacto. Es como Pero fíjate joven, que, es como guapo. No, no, en realidad no es tan guapo. No, 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 no es guapo, es joven. no, 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 no exageremos, ya. no, no Oye, exageremos, sí, pero es Y una ya cosa terminemos. que es importante, que el paralelo con y Piñera es interesante, porque el segundo gobierno de Piñera, recordemos que después de su primer gobierno, todo un sector de la derecha dice: por ningún motivo de nuevo, Sí. por ningún motivo de nuevo, que es lo mismo que dicen respecto a Trump en Estados Unidos, en el Partido Popular, por ningún motivo de nuevo. No hay, Pero a diferencia de Trump, Piñera es dueño de RN por lo menos. claro, Trump pero el no tema era la Snyder UDI, completo. porque además, porque Piñera es responsable prácticamente directo de la caída política de Joaquín Lavín en su momento, ¿ya? Me demoraría en explicarlo, pero la historia es bien precisa al respecto, ¿ya? E incluso entrevisté a Piñera respecto a esa historia, así que En segundo lugar está la caída de Longueira, en desgracia, ¿ya? En ese contexto. Y obviamente la salida, el retiro del mundo político de Jovino Novoa, incluso antes de estar mal de salud. Todo ese escenario hace que en la UDI en su momento haya sido como: no, esto nunca más, nunca más. O sea, y además el tema de los cómplices pasivos y todo eso fue terrible. Sí. Bueno, resulta que en Bueno, el segundo gobierno, él llega al gobierno con una UDI, pero así, o sea, ¿qué preocupado quiere de Sebastián? qué quiere, qué necesita, si tiene una herida, se la puedo cicatrizar, ¿no? Entonces, por favor, fue muy Eso impresionante. es, Y pasa lo mismo con Trump hoy día, que el partido ya es de él. llega a la izquierda al gobierno y se derechiza. Llega a la derecha al poder y se derechiza. La verdad es que siempre es para allá, no hay nada, no, no hay nada centrípeto. Oye, solo para terminar, o sea, no para terminar, solo para decir, lo vamos a conversar el próximo martes, porque yo decía lo del ministro Ávila, me parece interesante, no la acusación de un ministro en particular, sino que yo creo que ahí hay una pulsión, hay un gustillo, un tufillo neoconservador, que por supuesto que ahí hay una pulsión. El próximo lunes se presenta la acusación, veremos los contenidos, si la refinan, etcétera, o si de verdad la bancada Angélica y et al se dejan que su pulsión fluya en la acusación. Así que eso lo vamos a ver el próximo martes. Yo creo que es importante mirarlo más allá de la particularidad de, Mis abogados me tienen prohibido hablar de los evangélicos. ah, sí,
No, para mí no es del todo conveniente. Ya, dejémoslo ahí. Oye, nos despedimos, pero les pido que no se salgan al tiro. Denme un segundito más porque tengo que hablar con ustedes fuera de cámara. Pero pueden despedirse la gente. Chao, Adiós, adiós, chao, adiós. chao, chao. Oye, y no vaya a decir, no vaya a recordar que vamos a estar cuando en vivo y en directo. Bueno, 4 de julio, martes 4 de julio. O sea, en 4 martes Pero más. no me diga, ¿y vamos a estar con las banderitas y celebrando el Día de la Independencia? De la ¿Qué? Pero independencia. por supuesto, de hecho, eso es lo que justamente va a ser Que la justo lógica, va estaba a ser, invitada a la embajada. pero sí Vamos a, va a estar en esa onda. Va a ser, de hecho, la próxima semana ya vamos a tener las gráficas con la bandera de Estados Unidos, para que se emocionen la Ale Matu y el Fernando Pausen. y, Ya. y un ovni Ay, atacando. señor. ¿Ah? Un ovni. El patriota. El Patriota. Ya, hasta la próxima semana. Chau, chau. Adiós.